Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso, venimos delante de ti, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, a solicitarte, Señor Dios, que tengas nuevamente misericordia de nosotros y que Padre Santo nos bendiga, Señor Dios. Oh, papito lindo, sabemos que no somos dignos, Señor Dios todopoderoso, pero que, papito lindo, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Y así que nos acercamos delante de tu presencia, confiados, Señor Dios, en tu misericordia y que en el sacrificio de Cristo nosotros podemos hacerlo. Rogándote, Señor, por tu palabra, esa palabra magistral, papito lindo, con la cual, Señor Dios Todopoderoso, tú haces bendiciones, tú tienes maravillas. Tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia, oh Señor, de aquellos que eran como ovejas como sin pastor. Y entonces, cuando tuvo misericordia, ella se sentó, abrió su boca y empezó a enseñarles. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y enséñanos tú hoy. Te lo suplicamos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Nosotros, Señor Dios, en el nombre de Jesús, invocamos la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Nos cubrimos, Señor Dios, con esa preciosa sangre, papito lindo, no solamente para que borre nuestros pecados, maldades, iniquidades, sino también para que ese beneficio que está en la sangre del Cordero que nos hace aptos para toda buena obra, venga sobre nosotros y Señor nos haga aptos para entender, para oír, aptos para entender, aptos, Padre Santo, para guardar y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús llevamos nuestra mente cautiva a la mente de Cristo. Lo hacemos, Señor, voluntariamente y renunciamos a todo pensamiento que no sea tuyo, oh Jehová Dios. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, le vamos a dejar el tiempo a la hermana Gaby Solís. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Pues tengo este privilegio de poder dar estos 15 minutos que, como bien dijo el pastor, ¿verdad? Son de mucho nervio. La verdad que ni duermo yo. Pero bueno, ahí sí que, como dice el pastor, ¿verdad? Que somos aptos para toda buena obra. Bueno, pues la verdad es de que cuando me dieron el tema del día de hoy, fue algo maravilloso, algo que realmente a mí me encantó, ¿verdad? Y yo así como que, ay, qué alegre. Pues como ustedes sabrán, pues se nos ha estado hablando acerca del servicio, ¿verdad? Y pues este tema pues también va sobre el servicio y la verdad es de que vemos que deberíamos de estar alerta, hermanos, ya que el servicio es algo maravilloso, algo que va anclado a la adoración. Se nos ha enseñado, ahí pues vamos a hablar un poquito de eso. Y vemos de que en los últimos tiempos pues tenemos que estar nosotros bien en lo que estamos, hermanos. Entonces pues vamos a empezar. Y pues el tema es, si le servimos al Señor con todo nuestro ser, Él se acercará a nosotros. Miren qué bonito esto, es maravilloso realmente. Dice, una de las actividades que todo hijo de Dios debe de participar es en el servicio. Realmente un hijo de Dios, un nacido de nuevo, tiene que servir, hermanos, tenemos que servir. Y la verdad es de que tenemos que analizar si realmente nosotros estamos sirviendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Verdad? Ya que como les decía, esto es un anclaje, es una unión, es algo que va junto con la adoración. Vemos en Juan 4:23, dice así, pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Vemos que cuando uno ama, pero ama realmente, adora y por lo consiguiente sirve. No sé, usted cuando se enamoró de su esposa, de su esposo, de su novia, pues adoraba, ¿no? Y era aquello de que, bueno, si me pide flores rojas, yo le traigo rosas y no una docena, sino dos, ¿verdad? Entonces, es así, ¿verdad? Entonces vemos que hay un orden, ¿verdad? Si nosotros realmente adoramos, amamos,
adoramos y luego servimos. Entonces vemos que tenemos que tener una prioridad y nuestra prioridad es amar. Entonces tenemos que nosotros vernos nosotros y ver, Señor, ¿será que realmente te amo? Y el apóstol hablaba hoy en el estudio de pastores de eso, ¿verdad? Nosotros de verdad realmente amamos al Señor. ¿Cuánto lo amamos? Para poder servirle, y dependiendo de eso va a ser pues nuestro servicio. Amén. Entonces, recordemos que el Señor ve nuestro corazón. Él escudriña, ¿verdad? Realmente cómo lo hacemos, o para quién lo hacemos, o con qué intención lo hacemos. Vemos que Jesús también se respaldó y alejó al enemigo, a Satanás. En Deuteronomio 6, 13 dice, le respondió, temerás solo al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Entonces, si crecemos en temor al Señor, también vamos a crecer vamos a poder adorarle. Y miren, la palabra hebrea que se traduce que se traduce como adorarás es servir. Miren qué interesante. Es la palabra abad, H5647. Entonces vemos cómo la adoración es un vínculo, que nos une al servicio, ¿verdad? También vemos esta palabra abad, también la vemos en Génesis 2:15, que dice así, no había hombre que labrase la tierra. Y esa palabra es la palabra abad, que es servicio, ¿verdad? Es servir. Entonces podemos ver que en nuestra genética está el servir al Señor, el servir. Pero realmente, ¿será que nosotros servimos a Dios, a nuestro Señor, o a quién servimos? Porque si un hijo de Dios nacido de nuevo no sirve, entonces le está sirviendo a quién, ¿verdad? Porque vemos que está en nuestra genética, en nosotros esto, ¿verdad? Entonces, y está en la otra parte del hermano que sí sirve, pero ¿a quién le sirve? ¿Será que le sirve para que lo vean? ¿O cuál es la intención? ¿O será que cuando vemos el cuadro que nos mandan, hacemos clavito cuando es Santa Cena y decimos que no nos toquen el primero, que no nos toquen el primero, porque sabemos que tenemos que estar a las 4:30 de la mañana ahí? ¿O será que nosotros nuestra actitud es, qué alegre, qué bendición que me pusieron en el primero? Qué bendición poder estar ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que analizarnos nosotros mismos y ver cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Vemos aquí también que Jesús tuvo esa actitud de servicio, ¿verdad? Vemos que dice que aunque Él existía en forma de Dios, se despojó a sí mismo hasta tomar forma de siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces vemos que Jesús fue el que nos enseñó primero. Dice, Jesucristo sabía a quién adoraba y a quién servía. Por eso en la tentación, cuando llegó Satanás, no fue efectiva. Y él se tuvo que alejar, ¿verdad? El enemigo se tuvo que alejar. Y la palabra del Señor dice que cuando se alejó el enemigo, bajaron ángeles y le servían a Jesús. Imagínense, entonces si nosotros le servimos al Señor como al Señor le agrada, el enemigo tiene que huir, ¿verdad? Y Él viene a auxiliarnos a nosotros. Y se cumple la palabra que está en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Entonces, si le servimos a Dios integralmente, Él nos sustenta, Él nos ayuda, Él nos recompensa, incluso en este año de la recompensa. Y lo más hermoso es que estaba leyendo ahí que decía que si nosotros servimos diligentemente, así como a Él le agrada, dice que Él nos llamará siervos. Y si somos siervos, estamos a un paso de ser amigos de Él. Amén. Entonces, hermanos,
si el Señor en este año proclamó el año de la recompensa y nos están diciendo que tenemos que servir, el Señor nos está preparando para llevarnos con Él. Porque también vemos en la palabra del Señor que cuando estemos con Él nos va a decir, ¿verdad? Mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué pasa si nosotros no estamos haciendo bien nuestro servicio? ¿Qué pasa si somos hijos de Dios y no estamos sirviendo? Es algo que nosotros tenemos que analizarnos y que el Espíritu Santo pueda venir y ayudarnos, que nos redarguya en nuestro corazón a ver en qué estamos fallando para los que servimos y para los que no sirven. Es el momento en el cual nosotros tenemos que venir y decirle, Señor, ¿en qué puedo yo servirte? ¿En qué quieres que yo te sirva? Porque eso fue lo que yo le dije al Señor, Señor, ¿en qué puedo yo servirte? Porque como les había comentado la vez pasada, yo ya llevaba 6 años o 7 de no servir. Y yo decía, yo no quiero servir. Imagínense si en ese momento el Señor hubiera venido. ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo no servía? Yo no estaba completa aún. Pero el Señor en su misericordia me vio y puso, redarguyó en mi corazón y yo dije, no, Señor, yo necesito servir. Yo necesito servirte en algo, en lo que sea. Y miren, hermanos, la verdad que yo sin saber, sin lo que el hermano pastor nos estaba hablando de tenemos que cambiar el pensamiento de cómo hacemos las cosas. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero servir, pero yo no quiero servirle a nadie más que a ti. Yo no quiero, Señor, ver a mi alrededor, a mi derecho, a mi izquierda, adelante y atrás y ver a las personas y tal vez ellas como humanas van a fallar y eso me va a afectar a mí. Voy a decir, yo ya no quiero servir. No, Señor, yo quiero verte a ti y quiero que mi servicio sea para ti. Y eso fue algo que yo me recuerdo que yo se lo dije al Señor. Cambia mi forma de pensar. O sea, yo no quiero que nadie, que ver a alguien que falle y decir, ay, no, para ser así mejor ya no, ¿verdad? Entonces, porque uno tiene en la mente que todas las personas que van a la iglesia tienen que ser rectas y tienen que ser así, y es que así deberíamos de ser, pero nosotros estamos en perfección, ¿verdad? Nosotros vamos encaminados a la perfección y siempre vamos a tener pies de barro, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, esa es nuestra mente, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar y tenemos que servirle al Señor con todo nuestro corazón y van a ver cómo cosas empiezan a cambiar espiritualmente porque yo puedo hablar, o sea, yo puedo ser testimonio de eso. Hermanos, cuando yo no servía y yo buscaba al Señor y yo trataba, ¿verdad?, de hacer las cosas bien, pero siempre algo fallaba y algo como que había un tope que no me dejaba pasar. Pero cuando empecé a servir al Señor, cosas empezaron a cambiar en mí que yo solo no hubiera podido. Y yo ahora que nos están enseñando acerca de eso, yo digo, Señor, wow, eso era lo que yo necesitaba. Eso era lo que yo tenía que hacer desde un principio y no lo hice. O cuando lo hacía antes, en la iglesia donde iba antes, pues tal vez ni lo hacía bien, definitivamente no lo hacía bien, solo lo hacía para que me miraran, solo para que, bueno, aquí estoy, vaya, estoy haciendo las cosas. Pero miren, hermanos, realmente que el Espíritu Santo nos redarguya en nuestro corazón y pueda ayudarnos a poder saber qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo, ¿verdad? Para que podamos llegar y poder recibir esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque dice en 1 Timoteo 5:15 que el obrero es digno de su salario, dice, o sea que el Señor, aparte de que nosotros tenemos un privilegio inmerecido, porque el servicio no es algo, un servicio, bueno, voy a hacer algo, sino que de verdad es algo que no merecíamos, mas el Señor nos da esa bendición. Entonces, aún así el Señor dice que tenemos recompensa en eso. Entonces, imagínense qué maravilloso es eso es algo que de verdad es algo lindo, pero ya les digo, el Señor sí nos recompensa y nos recompensa espiritualmente, porque muchas veces creemos que es materialmente y también materialmente, pero realmente el Señor quiere cambiar en nosotros muchas cosas y realmente en el servicio vamos a poder abrir esas puertas de bendición para nuestras vidas. Entonces, hermanos, es una bendición poder estar hoy acá. Y eso es algo también que el Señor me ha dado, hermanos. Yo realmente le digo al Señor que Él es el que habla a través de mí, porque realmente hermana Zuli sabe que yo tenía un miedo
escénico horrible, pánico de que yo casi lloraba. O sea, es algo tan, tan, tan difícil, pero el Señor ha empezado a obrar en esa área y yo se lo atribuyo ahora que estoy entendiendo al servicio del Señor, porque el Señor da esa bendición. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero que algo haya quedado en nuestros corazones, ¿verdad? Para que podamos nosotros poder cambiar, porque siempre tenemos cosas que cambiar en nuestras vidas y podamos ir encaminaditos, ¿verdad? A lo que el Señor quiere, porque grandes cosas tiene el Señor para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gracias, Gaby, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del tema. Solamente que no estoy como administrador y no puedo compartir. Tal vez sí, Jonathan. Ahí estamos. Ahí estamos ya. Gracias, Jonathan. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de administración y yo quisiera que platicáramos, los mencionamos la vez pasada, no ahondamos en ellas, acerca de las características del que ministra y tocamos algo acerca de las ciudades de refugio. Entonces, solo si me da chance me voy a unir en otra reunión para poderlo ver, porque aquí solo miro mi pantalla. Entonces, vamos a ver, chuc, chuc. Espero que hoy sí, teléfono funcione bien. Ok. Muy bien. Este soy yo. Estamos. Unirme. Ok. Pues bien, vamos a ver entre estas características. Tal vez yo me voy a saltar rápidamente para que esto lo vamos a tener. Tal vez nos dé tiempo de ver alguna de estas. Cuando nosotros vemos las ciudades de refugio que están descritas en Josué 21, nosotros encontramos 5 ciudades de refugio. ¿Ok? Una de ellas se llama Hebrón, la otra se llama Siquem, la otra Golán, la otra Cedes y la otra Ramot. Cuando nosotros hemos hablado, hemos platicado, hemos sido enseñados a través de la palabra que en estas ciudades de refugio iba a guardarse del vengador, aquellos que habían sido homicidas. Y entonces estas ciudades se convertían en un refugio, como su palabra lo dice, en una salvación de aquel que había pecado, si nosotros ya lo ponemos de una manera no tan literal, sino de lo que nos quiere decir la palabra en esto. Entonces, cada una de estas palabras que tienen sus significados, ¿ok? Son características de las personas que van a ministrar, de las personas en las cuales un hermano que tiene un problema, que tiene un pecado, que tiene una necesidad, se acerca buscando a Dios en aquel que lo va a ministrar, porque las personas no se acercan a buscarnos a nosotros. En realidad, uno se acerca a buscar a Dios y sabiendo que Dios usa hombres, ya que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, entonces nosotros nos venimos a convertir en esas ciudades de refugio que Dios quiere dejar para poder bendecir a su pueblo. Y entonces hay algunas cosas, aunque no es de esto lo que le quiero hablar directamente. Por ejemplo, el nombre Hebrón. Hebrón quiere decir unidad, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que el que ministra debe ser parte de un cuerpo, debe ser parte del cuerpo de Cristo, debe estar en unidad, debe estar en un mismo sentir, debe habitar juntamente con otros. Por eso los ministradores ambulantes, porque créalo, en la Biblia por lo menos hay aquellos hijos de Seba que están en el libro de los Hechos, que eran exorcistas ambulantes, se dedicaban a la liberación ambulantes, iban de casa en casa, era su modo vivendi, y aunque no lo crea, hay personas
que van a las casas y ofrecen sus servicios para liberación. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque el que va a ministrar, el que va a meterse a liberar, a aconsejar, a ministrar el alma, en realidad debe ser parte del cuerpo de Cristo, parte de una congregación, debe tener cobertura, que es una de las características que esta palabra unidad nos da en cuanto al ministrador. El que ministra debe estar bajo cobertura. El que ministra tiene que tener casa. El que ministra debiese tener y reconocer paternidad espiritual. Eso es importante. Eso es un aspecto de la palabra Hebrón. Pero si nosotros vemos otro aspecto de la palabra Hebrón usando el significado unidad, obviamente él debe tener unidad con el que va a ministrar. No hacerse uno con él, pero sí saber que es su hermano en Cristo, saber que es una persona que tiene necesidad de convertirse en prójimo, a hacerse semejante a él, o sea, poder tratar de ponerse en su lugar para poder entenderlo. Y esto a veces es difícil con el que ministra, porque tal vez el que está ministrando no tiene problemas de echarse los tragos y el que se está ministrando sí. Y entonces pudiese ser que el que está ministrando dirá, ay, tan débil en lo que cae, pero no, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que, le repito, volvernos prójimos. Eso es en otro aspecto de unidad. El primero, que esté dentro del cuerpo, que tenga casa, que tenga cobertura. El otro aspecto de unidad es que él pueda hacerse uno con aquel que va a ministrar, poder ayudar. Fíjese bien, la siguiente ciudad se llamaba Siquem y esta palabra significa hombro. Y cuando usted busca en la Biblia, cuando usted ve que es el hombro en la Biblia, y no solamente lo decimos nosotros, sino mucha gente, teólogos, concuerdan que el hombro en la Biblia representa responsabilidad. Responsabilidad. Y esto es algo en lo cual yo sí quiero hacerle un poquito de énfasis y tal vez me voy a poner como ejemplo, no en el momento de la administración, sino en mi profesión, que en realidad mi profesión tiene mucha relación con la administración. La mayoría de pacientes, cuando llegan con un médico, ellos van buscando no solamente que les extienda una receta que les quite el dolor, sino van buscando a alguien en el cual poder depositar confianza, en el cual depositar un poco de fe. Está demostrado así ampliamente por estudios muy grandes que si el paciente le cree al médico, le tiene confianza, considera que él es un buen médico, es acertado y confía en su diagnóstico. Si usted pone dos grupos, 100 personas de un lado y 100 personas, 100 pacientes, los que confían en su médico tienen una tasa, si el diagnóstico es adecuado y el tratamiento es adecuado, tienen una tasa de solución de problemas cerca del 85 a 90%. Pero si no tiene credibilidad el médico, no le ponen fe, la tasa de eficiencia del médico baja al 60-50%. Entonces, cuando alguien se va a ministrar y llega con un problema y en realidad va necesitado de que Dios lo ayude y va a ministración, espera encontrar en usted alguien en quien él pueda, una persona con credibilidad. Pero al acercarse a usted de esa manera, y usted al haber aceptado ser delegado para ministrar, usted adquiere ante él, ante el ministro y principalmente ante Dios. Cuando le digo ante él, a la persona que va a ministrar, adquiere una responsabilidad. Una responsabilidad.
Así como hay médicos que dan la receta y adiós y el paciente se quedó con alguna duda o con alguna molestia extra o la pastilla le dio alergia y llama al doctor y no lo puede encontrar para que le resuelva lo que siguió después del inicio del tratamiento. Así hay muchos hermanos que se ministran y después necesitan un seguimiento y no se les da, no se les presta el hombro, no se es responsable con ellos. Y esto daña el alma de las personas. Hace muchísimos años, hace tal vez unos 32 años, era yo ovejita y en Ebenezer, el día que había, en ese tiempo se hacía de esa manera. Los días de administración eran los días jueves en la tarde. Esos eran los días de en la mañana y en la tarde. Entonces uno pedía turno como que fuera una clínica, uno llegaba y ahí estaban los ministradores y llegaba uno. Pues yo estaba tranquilo esperando mi turno, había llegado temprano porque había salido del trabajo, me había ido a la iglesia porque mi casa en ese tiempo quedaba muy lejos de la iglesia y estaba esperando y había una hermana que tenía turno. Entonces quien ministraba salía y a la salita de espera que había y decía fulana o fulano de tal, pase, y ya se iba con él al lugar donde ministraba. Pues salió la hermana y le dijo, fulana de tal, sí. Entonces le dijo, solo espérame un momentito, le dijo, voy a salir a recibir algo aquí. Estaba un carro parqueado y había otra hermana dentro del carro. Y se pusieron a chachalaquearlo, no sé cosa. Pasaron 45 minutos hablando. Después entró la hermana que ministraba y le dijo a la hermana que iba a ministrar. Fíjate vos que me agarró el tiempo. Reagendate la cita, tengo cita dentro de 2 meses. Eso no se hace. Eso no se hace. Esta hermana terminó yéndose con los años. Yo serví después con ella en un departamento y platicábamos y ella me decía, yo no creo en la administración. A mí me trataron mal, yo tenía necesidad y no me atendieron cuando yo tenía necesidad, me hicieron llegar, la dañó de una manera terrible y terminó yéndose al mundo. ¿Por qué? Porque la persona que la administraba no tenía responsabilidad. Entonces, eso no debe ser así, no es posible. Mucha gente que ministra se excusa en lo siguiente, tal vez era voluntad de Dios, si ese era su trato, esa era su ministración. Eso no es cierto, porque el que ministra tiene que tener responsabilidad. Ok, va. Mire pues, otra de las características del ministrador, Golán, es otro nombre de otra ciudad, quiere decir su regocijo. Ok, muy bien. Lo primero que quiero apuntalar con esto es que el que va a ministrar, obviamente, no puede ser para él una carga. Me toca ministrar, qué aburrido, y viene aquella hermana que cómo habla. No puede ser de esta manera. Yo entiendo, y hay hermanos que hablan, le cuentan la misma historia de atrás para adelante, de adelante para atrás, de en medio al final, regresan al principio, se van al medio, y lo tienen, y hablan sin parar por 45 minutos. Y a veces uno se siente atarantado de todo lo que le están diciendo. Pero eso no debe ser una carga. Uno tiene que ir aprendiendo a poder guiar la administración, pero no y ir haciendo que las personas pues vayan ordenando su discurso, vayan ordenando lo que le están diciendo, porque a veces llegan porque están deprimidas, pero primero le cuentan un sueño, después le cuentan los milagros que Dios ha hecho por medio y al fin le sueltan la sopa a uno. No, uno tiene que ir enseñando al que se ministra a ser lo más concreto y específico posible, pero eso no quiere decir que nos quite nuestro gozo. El que ministra debe estar gozoso, uno, de que Dios lo va a usar. Porque mire, el que ministra se está volviendo un representante del Señor. Le repito, la gente llega a buscar ayuda de parte del Señor. Ok, entonces eso debe ser causa de regocijo.
causa de regocijo. Ahí usted mira cuando el Señor Jesús mandó a los 12 y después a los 60, los dos grupos dice que regresaron regocijados, regocijándose porque sanaban enfermos, porque se les sujetaban los demonios, porque atendían gente y Dios respondía por medio de ellos. Ok. Y lo otro, que es importante, o sea, el que ministra tiene que tener regocijo y el que se va después de la administración tiene que irse en paz y tiene que irse contento. No se puede ir acusado, no se puede ir más deprimido, no se puede ir sin esperanza. No, el que ministra, le tiene que ministrar gozo y esperanza. La esperanza produce gozo. Entonces tal vez no se le va a componer todo ahí porque la administración no es una varita mágica. Yo sé que a veces Dios puede actuar en un momento y ahí se acabó todo, y a veces es un proceso que no solo se lleva dentro del cuartito de administración, sino que la persona lo sigue llevando cuando se va. El administrador ahora se descontamina y se pone el sombrero en Manasés, que eso es lo que hay que hacer, y ahí terminó su papel. Pero el que se ministra, el ministrado, se tiene que llevar la administración con él para que termine siendo efectiva. Pero bueno, sedes. Ok. Sedes quiere decir santificado, apartarse. Y sedes, apartarse quiere decir santidad. Entonces el que ministra tiene que procurar su santidad. No somos santos, pero tenemos que trabajar en apartarnos de las cosas. Si usted va a ministrar, apártese. Si usted Dios lo usa orando y se le manifiestan los chamucos y se van fuera, trate de estar en santidad lo más que pueda. Antes de ir a ministrar, si se echó una sucanita al aire, vaya y dígale: Señor, no me lo tomes en cuenta, clame, yo me quiero apartar. Y si se puede ministrar usted antes, ministrese, pero trate de estar en santidad. Ok. Y la última ciudad, Ramot. Ramot quiere decir alturas. Eso quiere decir que nosotros no ministramos, no aconsejamos. Se lo voy a poner desde el punto de vista del consejo. Nuestro consejo no puede venir solamente de nuestra experiencia y de nuestra madurez. Y tiene que ver, en la administración, nuestra experiencia y nuestra madurez tienen un papel. Pero lo primero que tenemos que entender es que lo que nosotros vamos a ministrar tiene que venir de las alturas. Tenemos que entender que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. La dádiva desciende. Poder ministrar a alguien y ayudarlo es un regalo de Dios en el cual estamos siendo utilizados nosotros. Entonces, eso lo debemos entender, que nosotros tenemos que tener un ancla en el siglo venidero para poder atraer los poderes del siglo de dinero para acá, que nosotros tenemos que entender que tenemos que rogarle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo y que descienda de lo alto la unción del Espíritu Santo para poder atender a las personas. No puede ser humanista, tiene que venir de lo alto. Amén. Aunque aquí hay que poner muchas cosas más, pero es solamente una pequeña reseña de algunas cualidades que tiene que tener el ministrador. Ahora bien, fíjese bien, pues, estas ciudades de refugio de Josué 21, en el libro de Josué, en el capítulo 20 mencionan una ciudad más, pero cuando le dan las ciudades a los levitas solo mencionan 5. Ok, aquí hay que acotar algo. 5, número de gracia. Las ciudades de refugio son gracia de Dios para aquel que tiene necesidad. Pero también nos habla de los 5 ministerios. Y cada una de estas ciudades representa uno de los 5 ministerios. Y por lo tanto nos habla de cobertura, como ya hablamos con una de las ciudades. Ok, muy bien. Y cada una de estas ciudades, Hebrón está en Josué 21:13, Siquén en 21:21 de Josué,
Golán en el 21-27, Josué en el Sedes en el 21-32 y Ramot en el 21-38. Pero cuando nosotros vemos cada uno de estos pasajes, yo se lo voy a poner en modo presentación. Ok. Vamos a ver, ¿por qué no querés? Ahí estás. Muy bien. Entonces, fíjese bien, la primera ciudad, Hebrón. Y a los hijos del sacerdote Aarón se les dio Hebrón, la ciudad de refugio para el homicida. Pero, fíjese bien, con sus tierras de pasto. Fíjese bien, le dio la ciudad de refugio a Hebrón. Hablamos de un par de características de Hebrón, pero tiene otra característica aparte del nombre, con sus tierras de pasto. Fíjese bien, 21-21, hablamos un poquitito de Siquem, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, con sus tierras de pasto. La primera, Hebrón, con sus tierras de pasto. Siquem, con sus tierras de pasto. Pues Josué 21-27. Y para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, les dieron Golán, en Basán, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, con sus tierras de pasto. Entonces, Hebrón, la ciudad de refugio, tenía sus tierras de pasto. Siquem tenía sus tierras de pasto. Ahora estamos con Golán, sus tierras de pasto. Josué 21-32. Y de la tribu de Neftalí le dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto. Con sus tierras de pasto. Cada una de las ciudades. Y la quinta. Y de la tribu de Gad les dieron Ramot en Galaad, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto. Con sus tierras de pasto. Entonces, cada una de estas ciudades, cada una de las 5 ciudades, tiene una característica cuando el Señor la describe. Tiene tierras de pasto. Alrededor de la ciudad hay tierras de pasto. Alrededor del que ministra, tiene que haber tierras de pasto. Si no hay tierras de pasto, entonces la administración va a tener problemas, porque una de las características, les repito, que rodea a cada una de estas ciudades, a cada uno de los que ministran, es tierras de pasto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de tierras de pasto, cuando nosotros hablamos de pasto, fíjese bien, cuando yo voy a ver qué es el pasto en la Biblia, entonces en el griego, pasto se dice así, nome, y pasto en el hebreo se dice mire. No le estoy diciendo que mire, sino así se llama, mire. M-I-R con acento en la E. Tanto en el griego como en el hebreo, pasto en el griego, nome, el acto de dar de comer. Pasto, mire, en el hebreo, en sentido de alimentar. Entonces, cuando me habla de pasto, me habla de alimentación, me habla de dieta. Entonces el que ministra tiene que tener a su alrededor alimento, tiene que tener a su alrededor de qué comer, ¿ok? Y eso obviamente nos lleva a nuestro alimento. ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra. ¿Cuál es el pasto que nosotros debemos tener? La palabra. Entonces el que ministra no puede estar lejos de la palabra. El que ministra tiene que ser un discípulo, tiene que aprender a discipularse, no solamente oír prédicas, tiene que ser enseñado, tiene que acercarse a la palabra para aprender, tiene que volverse un discípulo. El que ministra tiene que estar relacionado con el pasto.
El que ministra tiene que estar relacionado con la palabra. El que ministra tiene que estar relacionado con la enseñanza. ¿Sí? Va. Fíjese bien. Vamos a ver si esto es lo que sigue. Va. Fíjese bien. Ahora bien, Juan 19. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará, saldrá y hallará pasto. Obviamente el que ministra, el que aconseja, tiene que haber pasado por la puerta. Tiene que haber creído en el Señor Jesucristo. Tiene que estar bautizado en agua. Y tiene que estar bautizado en Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos ministrar por nuestras propias fuerzas. Tiene que ser por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, tiene que ser cristiano. Y después de ser cristiano, lo primero es hallar pasto. Por eso el Señor Jesucristo en la gran comisión no dice, id y hacer cristianos, id y hacer creyentes. No, dice, id y hacer discípulos a las naciones. El creyente es la marca más mínima, pero viene a ser antes del creyente está el oyente, el que solo llega a oír y no ha aceptado al Señor. Pero después de eso el creyente, pero el creyente tiene que volverse discípulo. Y el versículo dice, id a las naciones y haced discípulos en mi nombre, bautizándolos. Entonces el que ministra tiene que estar bautizado en agua. El que ministra tiene que estar bautizado en agua. Tiene que creer, estar bautizado en agua, estar bautizado en Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, características de esto. Ok. Entonces, características del creyente. Necesita comer, necesita ser alimentado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Necesita ser cristiano. Necesita ser bautizado. Para hallar pasto. Y estamos hablando que el pasto es la palabra. Ahora, fíjese bien, mire esto. Aquí está el Señor Jesucristo y se va a enfrentar al enemigo. Mateo 4:3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, palabra, pasto, alimento. Y fíjese bien, pasto. ¿Quiénes comen pasto? ¿Cómo se llaman los animalitos que comen pasto? Vacas, me va a decir ovejas, no. Pero ¿qué característica tienen? Son rumiantes. Las vacas tienen panza, librillo y cuajar. Así me lo enseñaron a mí en primaria. Tienen panza, librillo y cuajar. Mastican, comen, se les va la panza, el librillo, al cuajar, regresa y lo vuelven a masticar. Eso quiere decir que no solo leen la palabra, sino están meditando, están mascando constantemente la palabra, están meditando en la palabra. Oyeron algo que dijo el apóstol, algo que dije yo, algo que oyeron, Señor, ¿qué será? Pero la vez pasada dijo esto y no encuentro esa palabra que dijo que estaba en Génesis 2, que no había hombre que labrara la tierra y que la palabra era acá fue la que nos enseñó. Y entonces ir y ver en la Biblia, si aparece o no aparece, si usted va y la busca, sí aparece en 2:5 de Génesis está esa palabra. Entonces, ir a ver hacia qué está la palabra y buscarse en su diccionario. Se pueden descargar en las aplicaciones ¿y qué quiere decir? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dijo el apóstol? Rumiando el que ministra necesita rumiar la palabra. Porque va a llegar el momento en que va a tener que liberar o se va a enfrentar. Llegaron por un consejo. Cuando le empezó a decir el problema,
De repente le cambia la voz a la hermana y parece hombre, y los ojos se le ponen amarillos y medio le da vuelta la cara. Ah, ok, se va a enfrentar. Pero ¿qué tiene usted? Tiene que tener la armadura, el casco de la salvación, tiene que tener el escudo de la fe, tiene que tener la coraza de justicia, tiene que tener el cinto de la verdad, tiene que tener el apresto del evangelio calzado, pero tiene que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces viene aquel tentador y entonces se enfrenta al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo saca la espada y le dice, escrito está. Pero si usted no lee la Biblia, no va a poder decirle, escrito está. Fíjese bien que el Señor Jesucristo no le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el Padre, no le dijo, eso está en Deuteronomio capítulo 7, no, le dijo la palabra concreta y te lo echó al tentador. Ok. Entonces el diablo, fíjese bien, el calumniador, eso quiere decir una de las acepciones de esa palabra, le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, pues escrito está. Mire cómo le sale pues escrito está, a sus ángeles te encomendarán, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece. Pero Jesús le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra. A la hora de ministrar, palabra. A la hora de aconsejar, con la palabra. Con la palabra. El ministrador necesita pastos. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Satanás quiere decir el que se opone, no el que se opone, no, el que se opone, perdón. Y le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás a él solo. Ah, ok. La palabra del Espíritu, el que ministra tiene que tener la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la palabra escrita, porque la palabra de Dios es poderosa, sumamente poderosa. Características. Ok, las ciudades tenían pasto, los ministradores tienen que estar en relación con el alimento que viene de parte de Dios. Sigamos, pues. Mire, pues, de la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como siervos que no hayan pasto y huyen sin fuerzas. ¿Qué pasa si el ministrador no está bien alimentado? No va a tener fuerzas delante del perseguidor, o sea, no se va a poder enfrentar al que está persiguiendo al hermano. A ese que lo está acosando en su mente no se va a poder enfrentar. ¿Por qué? Porque no tiene pasto. Bueno, eso es del lado del ministrador. Ahora bien, con la palabra, cuando usted está ministrando, ¿qué es lo que le va a dar al que se ministra? Fuerzas, fuerzas, para que pueda enfrentar el problema que lo está acosando. Pero no porque usted le dé terapia conductual, se llama eso en psiquiatría, no, sino porque usted le da palabra de Dios, palabra. Pero no le puede dar palabra en el momento. Si usted no ha comido palabra, si usted no ha tragado palabra, si en su panza, bonete, librío y cuajar, me faltaba uno, el bonete, panza, bonete, librío y cuajar, ¿ok? No tiene pasto, no tiene palabra, ¿ok? Ok, muy bien. Sigamos, pues. Ya lo voy a dejar en paz. Hoy va a ser cortito. Mira, pues. Salmo 23:2. Quiero que lo leamos entero. 23:2 y 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo, Él me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El que ministra, muchas veces lo que va a hacer es esto: restaurar almas. Por eso el Señor nos dice en el libro de Isaías, creo que está en el 58, si no estoy mal, y se llamarán restaurador de portillos.
restaurador de calzadas antiguas, restaurador de almas. La gente llega con necesidad de que le restauren el alma, pero ¿con qué se la van a restaurar? Con aguas de reposo. Eso es el Espíritu Santo. Y con verdes pastos, no con pastos secos, no con palabra repetida, sino con palabra con unción, con palabra que nosotros tenemos que creer, pastos verdes, no pastos secos, no pajón, pastos verdes. Ok, porque entonces para que yo pueda ser efectivo en el oficio o en la tarea que Dios me dio de restaurar almas cuando ministre, que necesito pastos verdes. ¿Y dónde va a oír? ¿Dónde están esos pastos en el momento de la administración? Cuando usted le está hablando al ministrador, cuando usted lo está aconsejando, cuando usted está orando por sanidad, cuando usted está de su boca, lo que tienen que salir son pastos verdes, pero para que salgan pastos verdes usted tiene que haber comido pastos verdes, usted tiene que estar cuajando, rumiando pastos verdes. Palabra, palabra, palabra. Salmo 65:11. Fíjese bien. Esto nos lo ha ministrado el apóstol para el fin de año y dice, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura, destilan los pastos del desierto. Ah, eso quiere decir que hay alimento específico para cuando la gente está en el desierto. Hay pastos específicos, hay palabra específica para cuando la gente está atravesando situaciones específicas. Cuando la gente está en soledad, cuando la gente está en problemas, el desierto es problemas, el desierto es prueba. Cuando la gente está en prueba y llega a ministrarse y dice, hermano, ¿por qué no salgo de esta prueba? ¿Y qué le va a decir uno si uno no sabe? Lo primero que se le ocurre a uno como buen evangélico legalista es no estar en pecado, hermano. Es lo primero que se le ocurre a uno. No, hay otras cosas, pero ¿qué necesita esa gente? Pastos. Miren, hace 32 años, yo llegué a Benecer y tenía un problema, más o menos le he contado serio, ya llevaba 3 años con ese problema. Y me ministré con el apóstol y él, por medio del Espíritu Santo, me dio una palabra que a la fecha cuando resuena y resuena dentro de mí, yo le dije, es que creo que nunca voy a salir de esto. Entonces él me dijo, no, hermano, no para siempre se trilla el trigo. Fue lo único que me dijo. Y ese pasto, esa palabra, me impactó. Me dio esperanza en medio de aquel desierto que yo estaba viviendo. Entonces, usted necesita comer pasto. Para poder ministrar efectivamente, usted necesita palabra. Usted necesita palabra. Mira, pues, Isaías 49:9. Para decir a los presos, salid. A los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán. O sea, pasarán. ¿Qué quiere decir? Van a pastar, van a comer. Y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Ah, ok. Entonces esto es una palabra para los que están saliendo, para los que están en tinieblas. Porque les dice, a los que están en tinieblas, mostraos, salgan de las tinieblas. A los que están presos les está diciendo, salid, todavía están presos. Pero ¿qué es esta palabra? Esperanza, esperanza, esperanza. Pero usted tiene que tener esperanza para decirlo. Se llega a ministrar a alguien que se le murió un familiar muy cercano, cristiano. Usted tiene que tener palabra. Usted por lo menos le tiene que decir, mira, hermano, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, si no se acuerda del libro y del número, no, pero que se acuerde de la palabra.
nosotros no somos como los que no tenemos esperanza, porque eso está escrito. Y entonces usted lo va a volver a ver, él era cristiano, va a resucitar, lo va a volver a abrazar. Pero por eso, no porque usted se lo imagine, no porque lo oyó, no porque se lo contaron, sino porque escrito está que no somos como los que no tienen esperanza. Y eso aplica no solo para los que están de duelo. Y se acercaron a ministrarse con usted. Muy bien. Ahora mire pues. Las apacentaré en buenos pastos. Las apacentaré con buena doctrina. Ok. Ahora bien, para el que ministra eso uno tiene que escuchar doctrina adecuada. Pero para cuando uno ministra, ok, uno tiene que decirle, ok, usted está saliendo de este problema, usted está enfrentando este problema. Bueno, hermano, usted también tiene que comer, usted también tiene que alimentarse, usted necesita buenos pastos, usted necesita leer la Biblia, usted necesita acercarse a Dios, usted necesita oír la palabra, usted necesita acercarse a un discipulado, usted necesita ser enseñado, pero con buenos pastos. Y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí repasarán en el apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos. Todo habla de apacentar, todo habla de comer y apacentarán en ricos pastos. ¿Ok? Esa palabra, ricos, quiere decir grosura, quiere decir la grasa que se ponía en el sacrificio, quiere decir grosura. Ok, entonces nosotros vamos a dar pastos que tengan grosura, que tengan sustento, que alimenten. Hay dos cosas que al humano le dan sensación de estar lleno, de estar saciado. Uno es la proteína y dos es la grasa. Es por eso que el pan a usted no le sustenta, porque no hace que el estómago le diga al cerebro, ya me llené, aunque se haya comido una fila de pan de francés, 4 conchitas y 3 champurradas. Como no tiene proteínas y no tiene grasa, no le manda el mensaje el estómago al cerebro que le diga, ya, suficiente. Pero se come usted su pollo campero de aquellos que le dejan el plato lleno de aceite todavía. 2 pechugas grandes se come y ahí se queda tranquilo, porque tiene proteína y tiene grasa. Entonces, pastos que sustenten, pastos que sustenten. Entonces, hay que empujar a la gente a que también ella se alimente, ¿ya? Que ella se alimente. Entonces, les repito, unidad, responsabilidad, gozo, santidad, depender de lo que viene de Dios exclusivamente. Pero el que ministra necesita pastos, necesita pastos, pastos. No me mire comer, comer para poder decirle, escrito está, a lo que sea, al monte, al enemigo, a lo que sea, la enfermedad, escrito está. Porque, le repito, la palabra de Dios es poder de Dios. Amén, amén y amén. Antes que Zenaida se nos quede dormida ahí cabal, estás cansada, Zenaida. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aportación. Este es el momento. Hermana Claudia, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, amado pastor, Dios les bendiga a todos. Más que todo, fíjese que yo quería preguntarle, ¿verdad? Porque a mí me tocó ir con un grupo de visitación hasta Zacapa. Y allá, pues las personas fueron bien lindas y nos estaban esperando, pero
Fíjese, amado pastor, que el problema en esa familia es que casi todos los hijos de el hermano que fuimos a visitar se estaban volviendo como locos, ¿verdad? Y fíjese, amado pastor, que en cuanto nosotros llegamos, pues estaban los que estaban medio, ¿ah? Pero los que sí estaban así ya un poquito locos, se fueron acercando conforme estuvimos ahí y llegaban a escupirnos, a querernos tirar cosas así, no piedras o algo así, ¿verdad? Sino que arrancaban plantas y nos las tiraban, donde nosotros estábamos sentados platicando con estos hermanos. Y fíjese que yo no pregunté, porque era, no me acuerdo qué vez era de las que yo empecé a ir a visitar, ¿verdad? Más que todo solo fui y al final oramos y le pedimos al Señor y ministramos a cada quien, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que los liberara y pues en realidad yo vi que el Señor los estaba liberando, pero sus caritas no cambiaron. A mí lo que el Señor me dijo en cuanto yo puse mi primer pie ahí en esa casa fue Siquem. No pregunté, ¿verdad? Yo no le pregunté al hermano que era el diácono en ese entonces de visitación, ¿verdad? Pero yo sentí que no era bueno lo que me dijo el Señor, pero como usted dijo, yo no sabía esa palabra, ¿verdad? Yo no sabía la historia de Siquem, entonces me dio pena preguntar, ¿verdad? Entonces, ahorita pues no recuerdo porque ya no me acuerdo, pero me puse a buscar y a leer, ¿verdad? Pero la importancia de leer la palabra, porque a veces la Biblia empieza a hablar sobre la genealogía y a veces uno lo siente un poco extenso, ¿verdad? Y como que no le pone uno mucha atención. Y creo que es bien importante. Entonces uno recordaría de qué tribu es fulano de tal, ¿verdad? O mengano de tal. Y entonces eso quería compartirles, ¿verdad? Que yo sí fui, oré y el Señor liberó, pero lo que yo le quería preguntar más que todo es que yo sentí que fue así, mire, yo sentí que ahí había pasado algo malo entre la familia. Entonces, fíjese que el Señor no abrió su boca acerca de eso, sino que solo dijo que sus hijos estaban enfermos mentales. Pero yo lo que sentí en mi corazón fue que había pasado eso malo. Ahora, la hermana que conocía a esa familia, que fue la que le dijo, si quieren, yo llamo a los hermanos para que lleguen a orar, ella sí se puso a comentar, ¿verdad? Que lo que pasaba es que el abuelo de todos esos niños había abusado de todos ellos. Entonces, fíjese que los niños habían terminado mal de su cabeza y se miraban puros niños enfermos mentales. Pero ella, la hermana aseguraba que ellos eran niños normales. Ajá. Y por eso le quería preguntar, o sea, llegó a tanto la contaminación que una persona puede terminar así como los locos que están en las calles, ¿verdad? Pero también mentalmente, así, como le dijeron, que no se van a la calle, sino que se quedan ahí y de repente empiezan con enfermedades mentales, ¿verdad? Y no dicen qué pasó. Sí, mire, puede. Mm, Hay muchas cosas, o sea, para que alguien tenga problemas de este tipo. Hay herencias, ¿ok? O sea, genética y genética. Personas que tienen esquizofrenia, el factor hereditario pesa un 70% en que se desarrolle. Pero no solamente eso, también es espiritual, habría que ver. Interesante que la otra hermana les dijeron que de lo del abuso, porque si nosotros nos recordamos, aparte de Siquem, de la ciudad, Siquem se llamaba el hijo de Amor que violó a Dina.
Ah, sí, Ajá. sí. Entonces, Ajá. habría que ver y pues pedirle al Señor revelación del por qué. Obviamente, cuando Dios le da a uno un versículo, un nombre, lo que uno tiene que hacer es ir a ver a la Biblia para tratar de ver qué dice la Biblia, qué pasó, pero no solamente leerlo, o sea, buscarlo y encontrar, sino pedirle revelación al Espíritu Santo. Amén. 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 Va, Gracias. hermana Claudia, que Dios le bendiga. Amén. Hermana James Luna. Sí. Buenas noches, papá. Hoy me puso James Luna a mí. Ah, eso está bueno. Hola, James. Papá, fíjese que yo le quiero decir que yo no me he llenado ahorita. Me quedé bien picada. Está buenísimo. El tema está bien lindo y papá, fíjese que sí, lo maravilla el Señor a uno con esa palabra que hoy nos comparte. Y en todo, pues eso tiene razón usted de que tenemos que estar bien preparados para ministrar, ¿verdad? Porque hay personas que en su interior sufren mucho y eso pues viene de años, ¿verdad? Como es una cadena Sí. y yugo, ¿verdad? Que no se rompe. Lo que decía la hermana, ¿verdad? Que todos fueron violados y de plano ese señor, el abuelo, también fue violado. Entonces, eso molesta, ¿va, papá? Da cólera, como decir uno ahí, dan ganas de matarlo, ¿verdad? Pero realmente, pues hay que tener misericordia por esas cosas tan graves, pero entendemos que es una cadena que no se rompe y al no romperse esa cadena, eso va a seguir, ¿verdad, papá? Es así. Amén. Ahora, con respecto a la comida, al pasto y todo esto, pues es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Comiendo pasto. Y queremos más. Y no un pedacito. No, papá, qué bonita la palabra. Yo eso quería decir, oye, que el Señor lo bendiga, porque Amén. de verdad que el Señor le siga llenando para que nos dé. Para que nos dé más. Ese Amén. pozo está lleno. Amén. Gracias, Gracias, papá. hermano. Oye, el Señor lo Dios les bendiga. bendiga. Amén. Alondra Isabel Hernández Aguilar ¿de qué sos vos, Sabino? De Fuentes. Dios le bendiga. Eso es, hermana. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Soy yo. Como decía la hermana, la palabra está muy linda. La palabra nos viene cada día a enseñar más para que aprendamos cada día. Es como decir en la administración, no cualquiera puede poner mano porque realmente no sabemos cómo anda la persona o de qué generación trae él. Por eso cada día con eso, como dice usted, papá, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele, ¿verdad, papá? Estar preparados para poder imponer mano, pero como dijo la hermana, solo un poquito de zacate comimos hoy, tenemos que llenarnos cada día, comer más y más para estar preparado, ¿verdad? Para ese día, porque como él dice, que él viene por una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad, papá? Entonces, por eso Dios nos ha puesto a usted como padre espiritual y yo lo bendigo y bendigo a su familia porque para mi vida han sido de mucha bendición. Bendiciones, papá. Gracias, hermana. Amén. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a orar y lo vamos a dejar hasta aquí. Si usted me acompaña, por favor, vamos a pedirle al buen Dios que nos siga ayudando. Ah, Señor Jesús, Dios bueno, hemos, Señor Dios, inquirido en tu palabra, papito lindo. Ahora yo te ruego, Señor Jesucristo, que tu palabra, lo que es tu palabra, quede guardado en nuestros corazones, quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. O sea escrito, Señor Dios, y que podamos, Padre Santo,
Oh, profundizar en esto que tú nos has enseñado hoy, pero que también podamos, Señor, entenderlo y ponerlo por obra para que sigamos construyendo nuestra casa sobre la roca firme que eres tú, Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo solicitamos. Oh, te rogamos, Papito Santo, que guarde nuestra noche, que guarde nuestros sueños, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que guardes esta nación, Papito. Gracias, Padre, gracias, Santo Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen muy buena noche.